Para resolver una ecuación diferencial ordinaria por método de separación de variables, el primer paso es llevar a la forma m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0, ¿no? Se puede aplicar el método de separación de variables si podemos escribir el paso 2 m de x, y como el producto de dos funciones f sub 1 de x por g sub 1 de y diferencial de x, y n de x, y escribirlo como f sub 2 de x por g sub 2 de y diferencial de y igual a 0, ¿no? Es decir, escribirlo como el producto de funciones, ¿no? Tal que f de x simplemente dependa de x y g de y simplemente dependa de y, ¿no? Ahora, si dividimos ambos términos entre f sub 2 de x por g sub 1 de y, en ese otro miembro de igual forma, f sub 2 de x por g sub 1 de y, tendremos f sub 1 de x sobre f sub 2 de x diferencial de x más g sub 2 de y sobre g sub 1 de y diferencial de y igual a 0, ¿no? Ahora solo nos quedaría integrar, ¿no? La integral de f sub 1 de x sobre f sub 2 de x diferencial de x más la integral de g sub 2 de y sobre g sub 1 de y diferencial de y igual a una constante de integración, ¿no? Entonces esta sería la solución general de la EDO por separación de variables. Otra forma en la que se nos puede presentar una ecuación diferencial ordinaria que puede ser resuelta por separación de variables es de la siguiente manera. La derivada de y igual a una función f de x, y, ¿no? Entonces, la derivada de y también lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Y la función f de x, y es una función que depende de x y de y, ¿no? Entonces podemos escribirla como el producto de dos funciones, en este caso h de x por g de y, ¿no? Habiendo separado en dos funciones, una que depende solo de x y otra que depende solo de y, ¿no? Si llevamos el diferencial de x al miembro derecho, tendríamos diferencial de y igual a h de x por g de y por diferencial de x. Llevamos ahora la función g de y al otro miembro a dividir y tendríamos diferencial de y sobre g de y igual a h de x diferencial de x. Por último nos quedaría integrar la integral del diferencial de y sobre g de y igual a la integral de h de x diferencial de x, ¿no? Más una constante de integración. Entonces esta sería la misma solución general, que podemos encontrarla de esta manera, pero en este caso se podría decir que podríamos despejar de aquí lo que es y, ¿no? Mientras que en la anterior solución puede estar en forma implícita. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Estos ejercicios que vamos a ver a continuación son ejercicios del libro de problemas de ecuaciones diferenciales de Makarenko, ¿no? El primer ejercicio es el siguiente, ¿ya? Vamos a resolverlo por separación de variables, ¿ya? El primer paso es llevarlo a la forma m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0. Si observamos la ecuación diferencial, podemos ver que ya está en la forma descrita, ¿no? Donde m de x, y es 1 más y al cuadrado diferencial de x. Y donde n de x, y es 1
más x al cuadrado diferencial de y igual a 0. Una vez que está en la forma, el paso 2 es aplicar separación de variables, es decir, escribir m de x, y n de x, y en el producto de dos funciones, una que dependa solamente de x y la otra que dependa solamente de y, ¿no? Entonces, la función 1 más y al cuadrado depende solamente de y. Si la función fuera, por ejemplo, 1 más x por y al cuadrado, no sería posible aplicar separación de variables, ya que esta función depende de x y de y, ¿no? Entonces es difícil o imposible separar x por y al cuadrado, ¿no? Entonces, en ese caso, lo más recomendable es aplicar otro método, ¿no? En este caso, la función solo depende de y, entonces lo vamos a llevar al segundo término, ¿no? Y la función 1 más x al cuadrado depende solamente de x, entonces lo vamos a llevar al primer miembro, ¿no? Y lo escribiríamos de la siguiente manera, ¿no? 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x más 1 sobre 1 más y al cuadrado diferencial de y igual a 0, ¿no? Lo que habríamos hecho es escribir esto como una función una función g sub 1 de y esta otra como una función f sub 1 de x, ¿no? Y podríamos también considerar un 1 que está multiplicando a esta función y un 1 que está también multiplicando a esa función, que serían en este caso f sub 2 de x y g sub 2 de y, ¿no? Y haríamos los pasos que están descritos anteriormente, dividirlo entre el producto de f sub 2x por g sub 1y. No estaríamos haciendo todo eso, pero de una forma más directa es, como les digo, en el primer término que está con diferencial de x, escribir todas las funciones que dependen solamente de x. Como pueden ver, esta función solo depende de x, ¿no? Y en el otro término, escribir todas las funciones que dependen solamente de y. Esta función solamente depende de y, ¿no? Una manera más directa, ¿no?, de aplicar ese paso. En los siguientes ejercicios veremos que de manera más directa podemos separar aquellas funciones, ¿no?, que dependen de x y las otras que dependen de y, ¿no?, de una manera más directa. Y por último, el paso 3 es integrar, ¿no? Entonces vamos a integrar 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x más la integral de 1 sobre 1 más y al cuadrado diferencial de y igual a una constante de integración, ¿no? Esas integrales son una integral muy conocida, ¿no? Sabemos que la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado es igual al arco tangente de x, ¿no? Entonces, sabiendo eso, nuestra primera integral es arco tangente de x, ¿no? Más la otra integral tiene la misma forma, solo que está en función de y, entonces sería arco tangente de y, ¿no?, igual a la constante de integración. Entonces esta sería nuestra solución general, ¿no? Si nos pidieran una solución particular, que en los ejercicios posteriores vamos a ver, debemos de asignar un valor a y y un valor a x, ¿no? Por ejemplo, y puede ser 0 si x es igual a 1, ¿no? Entonces, reemplazando, podríamos calcular el valor de c sub 1, ¿no? Y así tendríamos una solución particular, ¿no? Por ahora, esta es nuestra solución general. En los siguientes videos veremos más ejercicios de ese libro y también algunos otros.